La globalización redujo las desigualdades culturales. Las personas cruzan cada vez más las fronteras en busca de un futuro mejor, lo que pone en tensión los sistemas políticos. Europa es la región que más dificultades tiene al respecto. La Unión Europea se creó en su momento con la promesa de trascender las diferencias culturales entre franceses, alemanes, españoles y griegos. Pero son incapaces de lidiar con las diferencias culturales entre europeos y emigrantes de África y Oriente Próximo. Lo cierto es que el tema de la inmigración suele provocar discusiones en las que no se escuchan entre las partes, pero en las que se pueden apreciar tres condiciones o términos básicos. El primero, el país anfitrión permite la entrada de inmigrantes en su territorio. La segunda, a cambio, los inmigrantes deben adoptar al menos las normas y valores fundamentales del país anfitrión, aunque ello implique abandonar algunas de sus normas y sus valores tradicionales. La tercera, si los inmigrantes se adaptan hasta cierto grado, con el tiempo se convierten en miembros iguales y completos del país anfitrión. Ellos se transforman en nosotros. Los tres términos antes mencionados dan origen a un cuarto debate que se vincula al cumplimiento de los anteriores, y como dijo antes el autor, se suelen confundir los debates. El debate número 1, el país anfitrión permite la entrada de inmigrantes. ¿Le abre la puerta a todos o realiza una selección? ¿Es una obligación o un favor del país anfitrión? Los proinmigracionistas piensan que los países tienen el deber moral de aceptar no solo a los refugiados políticos, sino también a personas que buscan un futuro mejor. También sostienen que por más muros y vallas que se erijan, no se acabaría con la inmigración. De modo que para ellos lo mejor sería legalizar la inmigración. Los anti-inmigracionistas destacan que uno de los derechos más básicos de cada colectivo humano es defenderse de la invasión. Además sostienen, un país puede tener la política de inmigración que quiera y evaluar a los inmigrantes, no solo por sus antecedentes penales o talentos profesionales, sino también por cosas como religión. Básicamente piensan que la inmigración es un privilegio y la acogida un favor. ¿Por qué acusar a un país de racista o fascista? Solo porque rechazan la entrada a su propio país. El debate número 2, en la segunda cláusula del Pacto de la Inmigración, dice que se les deja entrar con la obligación de integrarse a la cultura local. Pero ¿cuál es el límite de esa integración? ¿Deben cambiar de religión? ¿Deben abandonar códigos culturales? Los proinmigracionistas sostienen que Europa es muy diversa y que sus poblaciones son lo suficientemente maduras para convivir con otras culturas. Los anti-inmigracionistas están de acuerdo en que la tolerancia y la libertad son los valores europeos más importantes y acusan a muchos grupos de inmigrantes de intolerancia, misoginia, homofobia y antisemitismo. En este punto la pregunta es, ¿qué sucede entonces con las identidades únicas de Europa? El debate número 3. La tercera cláusula del Pacto de la Inmigración dice que si los inmigrantes hacen un esfuerzo sincero por integrarse, el país anfitrión está obligado a tratarlos como ciudadanos de primera. Pero, ¿cuánto tiempo debe pasar para que los inmigrantes se conviertan en miembros de pleno derecho de una sociedad? Los proinmigracionistas piden la pronta aceptación. Los antiinmigracionistas piden un periodo probatorio más prolongado. El debate número 4, más allá de los desacuerdos en relación a la definición exacta del pacto de inmigración, el punto clave aquí es saber si el pacto funciona de verdad. Los antiinmigracionistas aducen a que los inmigrantes no hacen el esfuerzo sincero por la integración. En consecuencia, el país anfitrión tiene motivos para no tratarlos como ciudadanos de primera. Y así, unos y otros darían sus fundamentos para defender sus posturas. Ahora, al momento de debatir el tema de la inmigración, ¿partimos de la base de que todas las culturas son intrínsecamente iguales o pensamos que la superioridad de algunas culturas sobre otras? Del racismo al culturismo. Las diferencias biológicas entre europeos, africanos, chinos y norteamericanos son mínimas y de poca importancia. Son las diferencias culturales las que en este punto importan. No todas las culturas se predisponen a la aceptación e integración con otras culturas. Otras fueron cambiando a lo largo de la historia. La diversidad humana puede ser inmensa en lo que a la cocina y la poesía se refiere, pero serían muy pocos los que consideran la quema de brujas, el antifascismo y la esclavitud como idiosincrasias humanas fascinantes que deban protegerse de las intrusiones del capitalismo global y del coca-colonialismo. En este punto el autor nos hace ver que muchos actos tildados como racista son en realidad un choque entre distintas culturas, son en realidad culturistas. Hoy en día decir que las personas negras suelen cometer crímenes porque tienen genes de calidad inferior no está de moda, pero sí lo está decir que cometen porque provienen de una cultura disfuncional. En Estados Unidos, por ejemplo, el propio presidente Trump instaló en lo más alto de los debates políticos discriminatorios. Tal es así que para la policía de dicho país, a todo ciudadano con una piel con mucha más melanina, la mirará con recelo. A diferencia del racismo, que es un prejuicio acientífico, los argumentos culturistas a veces resultan muy fiables. El autor se pregunta, si 500 millones de europeos ricos no son capaces de acoger a unos pocos millones de refugiados pobres, ¿qué probabilidades tiene la humanidad de superar los conflictos de
mucha más importancia que acosan a nuestra civilización global. Algo que puede ayudar, dice el autor, a Europa y el mundo para integrar y mantener abiertas sus fronteras y sus mentes es restar importancia a la histeria en relación con el terrorismo. El terrorismo es el arma de un segmento marginal y débil de la humanidad. ¿Cómo ha llegado a dominar la política global?